Europa estaba en vilo este fin de semana debido a la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, donde existía la posibilidad de que la extrema derecha, que venía en crecimiento, lograra por primera vez el acceso al poder ejecutivo. Finalmente eso no ocurrió. La más votada fue la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, aunque no obtuvo la mayoría necesaria para formar gobierno. Recordemos, estos comicios habían sido convocados de forma anticipada por el presidente Emmanuel Macron, luego de que el partido de Agrupación Nacional de Marine Le Pen fuera el más votado dentro de Francia en las elecciones para el Parlamento Europeo. Con aquella medida que tomó por sorpresa a todos, Macron esperaba ratificar su mandato en las urnas. Pero bueno, después de las dos vueltas de las elecciones, el Nuevo Frente Popular, cuyo referente es Jean-Luc Mélenchon, cosechó 182 de los 577 escaños de la Asamblea Nacional, a los que podría sumar 12 bancas más de otros grupos de izquierda que comparecieron por su cuenta, totalizando entonces 194. En segundo lugar se ubicó Juntos, la alianza de centro del presidente Macron, con 168 bancas, y recién en el tercer lugar quedó Agrupación Nacional de Le Pen y sus aliados con 143 escaños. Mélenchon celebró el resultado el domingo mismo en la noche. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, nuestro pueblo ha rechazado claramente el peor escenario posible, decía Mélenchon. Esta noche, Agrupación Nacional está lejos de conseguir la mayoría absoluta que se estaba prediciendo, agregó. Por su lado, Marine Le Pen sostuvo que estas elecciones habían sido solo un obstáculo en el desarrollo de Agrupación Nacional, cuya victoria, agregó, se acerca inexorablemente. La marée monte, elle n'est pas montée assez haut cette fois-ci, mais elle continue à monter. La marea sube, esta vez no ha subido lo suficiente, pero sigue subiendo y en consecuencia nuestra victoria solo se ha aplazado, señalaba Le Pen. Los resultados de los comicios complican la gobernabilidad del presidente Macron. Los líderes de la alianza de izquierda, si bien carecen de la mayoría necesaria, reclamaron al presidente que nombrara un primer ministro entre sus filas. Mélenchon fue más directo, afirmó que Macron tiene el deber de llamar al Nuevo Frente Popular a gobernar. Pero todavía no está claro que Macron acepte ese camino. ¿Y entonces qué viene? ¿El bloqueo? Vamos a analizar esta votación, vamos a examinar el escenario político francés, vamos a tratar de entender un poco sobre ese sistema que es bien diferente al nuestro. Estamos con Rafael Mandresi, colaborador habitual de En Perspectiva, que vive en París, pero que en estos días se encuentra acá en Montevideo. Rafael, bienvenido, un gusto que nos acompañes acá, mano a mano. Muchas gracias, Emiliano, como siempre, un placer. Vamos a ubicar el origen de estas elecciones parlamentarias tan estresantes. Sí. Todo empieza hace apenas un mes exacto, ¿no? Exacto. El domingo 9 de junio, cuando culminaban las elecciones para el Parlamento Europeo, unas elecciones que mostraron un ascenso muy importante del partido de Marine Le Pen, que fue la fuerza más votada, alcanzó, ¿cuánto? 32%. Y apenas se conocieron los primeros números, el presidente Macron anunció que disolvía la Asamblea Nacional y convocaba elecciones legislativas anticipadas. Shock, ¿no? Un verdadero shock. Sí, para todo el mundo. Fue un anuncio muy sorpresivo, que no lo esperaba nadie. No lo esperaba la población en general, pero tampoco lo esperaban, por lo menos por lo que se dijo, ningún dirigente político, ningún candidato. Es decir, no creo que haya sido de todas maneras una decisión improvisada tomada en ese mismo momento. Seguramente era uno de las hipótesis que se venía manejando en función de lo que dieran los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, pero fue muy, muy sorpresivo para todo el mundo, entre otras cosas porque nada obligaba al presidente a tomar esa medida. Es decir, es una medida que él puede tomar, que tiene la potestad de disolver la Asamblea si así lo considera necesario, pero no está obligado por ningún tipo de resultado a hacerlo, y mucho menos en elecciones como las elecciones al Parlamento Europeo, que por definición son elecciones por lo menos no totalmente domésticas. Uh-huh. ¿Qué pasaba? Había un contexto de preocupación justamente europea por el crecimiento de este tipo de partidos. Sí, hay un
una especie de sensación de que estos partidos en muchos lugares de Europa no han dejado de crecer y de ganar posiciones, lo cual es cierto. En Hungría desde hace mucho tiempo, en Italia desde hace menos tiempo, pero también hay crecimiento significativo de los partidos, por ejemplo, de la Alternativa para Alemania, en fin. Pero también es cierto que hay otro tipo de movimientos, como el que se vio hace pocos días en Reino Unido, en el sentido contrario. En España gobierna el Partido Socialista, en Portugal durante mucho tiempo fue así también. Es decir, el panorama no es tan homogéneo, pero eso no quita que efectivamente hay un crecimiento. Ahora, eso, insisto, el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo no tenía absolutamente ninguna consecuencia en el panorama político francés, estrictamente, es decir, doméstico. Sí da una señal, por supuesto, es decir, que el Frente Nacional llegue con casi el tercio de los votos. Duplicando a la coalición de Macron, ¿no? Al espacio de Macron. Sí, ese era el tema, ¿no? Sí, es un resultado que no solo no es sorpresivo en sí mismo, sino que además tampoco lo fue porque era lo que predecían todas las encuestas de opinión. Punto más, punto menos, pero básicamente era ese el panorama. Los motivos por los cuales el presidente francés toma esta decisión no los conoce nadie excepto él y quizá algún círculo muy allegado. Pero lo que puede conjeturarse es que haya pensado que, dado el sistema electoral francés, que es diferente al de las elecciones para el Parlamento Europeo, y con una izquierda dividida, iba a reeditarse el mano a mano entre él y su formación política y la agrupación nacional. Y que en ese caso él iba a ser el dique de contención, recién. Como lo había sido antes. Como lo fue en las elecciones que ganó. En la elección de 2017, cuando ganó la presidencia por primera vez, y en la reelección de 2022. En ambas, la segunda vuelta fue entre él y Marine Le Pen. Y probablemente es una de las hipótesis que puede hacerse respecto de cómo se imaginó que podía configurarse el panorama electoral en un tiempo muy breve. Sí, porque fue todo express. Exacto. 3 semanas de plazo, ¿no? El mínimo posible. Es 3 decir, semanas para la primera vuelta y una más, para la segunda. Para la segunda, que es el mínimo que permite la Constitución. O sea, podría haber sido más largo ese tiempo si la fecha la hubiera fijado en otro momento. Es muy complicado también porque no olvidemos que hay otros acontecimientos que se vienen en París, como los Juegos Olímpicos. Claro. Es decir, tener elecciones legislativas mientras se están desarrollando los Juegos Olímpicos era un tema muy complicado de gestionar, pero yo creo que de todos modos la razón fundamental era, bueno, acá viene un electroshock y no le damos tiempo, entre otras cosas, justamente a la izquierda para reagruparse, de manera de volver a instalar dos bandos, y quienes no quieran el acceso de la agrupación nacional al poder, aunque no les guste lo que hago ni mi persona, van a venir a votarme por defecto. Y entonces, bueno, en esa hipótesis al revés, iba a salir fortalecido. Exacto, esa era supongo yo, si esa es la explicación, el objetivo era salir fortalecido él personalmente, aunque él su cargo no está en juego, no lo estuvo nunca, no puede estarlo. El presidente se elige aparte, es en otra votación, en otra elección, ¿no? Exactamente, y el presidente solo se va si renuncia o muere, es decir, no hay posibilidad de destitución o de juicio político al presidente, de modo que de lo que se trataba era de volver a tomar la iniciativa y a tener una mayoría, quizá, en el Parlamento, por lo menos tan amplia como la que tenía su segundo mandato, que tampoco era mayoría absoluta, recordemos. La tuvo en su primer mandato. El macronismo en esta legislatura, es decir, a partir de 2022, tenía una mayoría relativa muy grande, pero no absoluta. Ubiquemos ahora a ese cuco, entre comillas, la extrema derecha que asedia la política francesa hace ya varias décadas. Sí, desde la época en que su líder era el padre de Marine, ¿no? Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, que es uno de los... su Frente Nacional. Exacto, fue uno de los fundadores del Frente Nacional en 1972, o sea, hace más de 50 años. Y a lo largo del tiempo el partido ha ido cambiando.
en algunos aspectos. Es decir, en su inicio es un grupúsculo compuesto fundamentalmente por nostálgicos del imperio francés, en particular del imperio colonial en el norte de África, de catolicismo tradicional, de ex neonazis y negacionistas. Es decir, un partido, digamos, por fuera de lo que allá llaman el arco republicano. Fuera del arco republicano. Exacto. Dos palabras sobre esa definición. El arco republicano se lo usa para, digamos, definir al conjunto de partidos que adhieren a los valores republicanos de los que este tipo de postura política está por fuera. Es decir, los principios fundamentales de la igualdad, de la no discriminación, del rechazo al antisemitismo, a la xenofobia, al racismo, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la herencia de la Segunda Guerra Mundial, del régimen de Vichy. Es decir, en su origen había muchos antiguos colaboradores del régimen de Vichy, es decir, el régimen colaboracionista con la Alemania nazi. Toda esa sombra está detrás de esa categorización aquella inicial del Frente Nacional, ¿no? Exacto. Bien. Entonces, bueno, ¿podría decirse que el Frente Nacional fue de algún modo precursor de otros movimientos de derecha extrema, como, no sé, el de Donald Trump, el de Jair Bolsonaro, el de Giorgia Meloni? ¿Fue? Sí, no me cabe ninguna duda. Lo curioso es que el Frente Nacional es una de las primeras manifestaciones en Europa, por lo menos, de este tipo de movimientos, pero que llega mucho después a tener cierta relevancia política que en otros lugares. Giorgia Meloni, aunque en realidad, por ejemplo, hoy, Marine Le Pen es mucho más amiga políticamente y quizás hasta personalmente de Matteo Salvini en Italia, de la Liga, que de Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Por ahí anda Víctor Orbán en Hungría, que llegó al poder. Es decir, yo creo que las primeras apariciones de este tipo de formaciones políticas en los países europeos con cierta notoriedad son el caso de Francia y el caso de Austria, con también un acceso al poder relativamente temprano en coalición con la derecha tradicional. ¿Por qué crece? ¿Por qué ha ido creciendo ese sector político en Francia? Bueno, hay muchas razones que se esgrimen para eso. Lo cierto es que ha ido creciendo de manera casi ininterrumpida y de manera acelerada en los últimos tiempos. De hecho, en las últimas elecciones duplicó su cantidad de votos, no así la cantidad de bancas, porque el sistema no es proporcional. Hay algunos temas que han estado en el centro por un lado, del discurso del partido y por otro lado, de cierta demanda social, que son a la vez temas culturales, llamémosle. El tema de la inmigración es uno de ellos. La invasión de la inmigración, y sobre todo de cierta inmigración, ¿no? De cierta inmigración. La inmigración africana, etcétera. Exacto. Y en los últimos tiempos el tema fundamental es el Islam. Y por otro lado, problemas o problemáticas de tipo social. Poder adquisitivo, empleo, desindustrialización. Y eso hace que el Frente Nacional tenga distintas bases electorales, de hecho. Agregaría una más, ¿no? El antieuropeísmo o las reservas o la crítica a la estructura, a la burocracia, a los condicionamientos de la Unión Europea. Ese fue el discurso tradicional. Eso ha cambiado muchísimo en realidad. En el programa de la agrupación nacional se abandonó lo que en un momento estaba, que era el Frexit, es decir, el equivalente del Brexit, pero para Francia, de salir de la Unión Europea. Eso se suprimió. Se suprimió la salida del euro, que también figuraba. Es decir, hay allí una evolución relativamente parecida a lo que ha pasado con Giorgia Meloni en Italia, que se ha transformado en una pro-occidental, pro-europea, aliada de Ucrania, cuando en realidad la agrupación nacional tiene lazos muy estrechos con la Rusia de Putin. Allí hay una diferencia también. Digamos, la insatisfacción, la inseguridad, no la inseguridad en el sentido de la inseguridad pública, que también es un tema pero que es relativamente secundario, sino lo que algunos han llamado la inseguridad cultural.
y las dificultades de mucha gente para llegar a fin de mes, para obtener un empleo, en particular en ciertas regiones de Francia. Por eso decía que tiene varios electorados. Es decir, hay electorados que se trasladaron, por así decir, de lo que eran viejos bastiones del Partido Comunista, pasaron a ser bastiones de la Agrupación Nacional. Impresionante. De movimientos de voto obrero, de voto popular, y otros electorados que son más bien concentrados en en realidad hoy el electorado es todo el país, pero que en los últimos tiempos han estado muy concentrados en el sureste de Francia, donde allí las razones son otras. Allí el tema de la inmigración es mucho más decisivo. Y para cerrar esta parte de antecedentes, esta que acaba de darse no era para nada la primera vez que la familia Le Pen estaba a punto de dar el batacazo, ¿no? Un ejemplo particularmente notable fue el del año 2002, ¿no? Cuando el entonces presidente Jacques Chirac, de centro derecha, se presentó a la reelección. Su nombre fue el más votado en la primera vuelta, pero obtuvo solo 19,6% de los sufragios, seguido de Jean-Marie Le Pen, líder del Frente Nacional, el papá de Marine, que recibió 17,07%. Los dos fueron al balotaje, la conmoción fue enorme. Enorme. Y eso llevó a que todos los partidos de izquierda, centro y derecha moderada se unieran y solicitaron el voto por Chirac, ¿no? Que terminó ganando con 82%. Esa fue la manifestación más clamorosa del cordón sanitario. Sí, ese fue un término que ha ido acuñándose, no sé si en Francia mismo, pero que se ha ido extendiendo a otros países. Cordón sanitario para frenar a este tipo de movimientos. Para aislar, justamente, allí es donde el cordón sanitario es otra manera de decir lo que hablábamos hace un minuto, es decir, el arco republicano. Es decir, dada la posibilidad, que en realidad no era tal en el 2002, pero en fin, dado el acceso de Jean-Marie Le Pen a la segunda vuelta de las presidenciales, las diferencias de otro tipo entre los partidos no importan, lo fundamental es que todos los partidos republicanos se unan para enfrentar a aquel que se considera que no lo es. Y una situación similar se produjo con Macron 2 veces. La segunda vuelta en 2017 fue entre el actual presidente y Marine Le Pen, la hija del viejo líder. Y en 2022 se reeditó el mismo escenario con una diferencia mucho menor entre ambos que en 2002. Es que Marine Le Pen había lavado la cara del Frente Nacional, ¿no? Llevó a cabo, bueno, el desplazamiento de su padre, sí, y al mismo tiempo una transformación del partido, ¿no? Exacto. Lo que hubo ahí es lo que se llama también allá la desdiabolización o la desdemonización, es decir, de limar las aristas justamente que provocaban mayor rechazo. De hecho, lo expulsó al padre del partido. Pero esa estrategia ha marcado sus límites sin dejar de constatar que ha dado también buenos resultados. No sé si el crecimiento de la agrupación nacional puede atribuirse únicamente a esa estrategia, pero creo que en parte es razonable pensarlo. Y la realidad es que es el primer partido de Francia. No hoy, ya desde hace un buen tiempo, como partido aisladamente, ¿no? Ese dato es bueno remarcarlo, ¿no? Es el partido individualmente considerado más grande. Sí, hace años. Bueno, entonces 2017 y 2022, en las dos ocasiones fue alternativa presidencial, y bueno, en ambas oportunidades terminó imponiéndose Macron, ¿no? Sí, y terminó imponiéndose con votos justamente que no son propios. Es decir, alcanza con comparar los resultados entre primera y segunda vuelta en todos los casos para saber cuáles son los votos reales de cada quien y cuáles son los votos prestados para una segunda vuelta. Es decir, como decía el viejo Mitterrand, en la primera vuelta se elige, en la segunda se elimina. Y Macron ganó con votos, entre otros, de la derecha tradicional y de la izquierda. Y parte del problema es que en los 7 años que lleva en la presidencia de la República, Macron ha gobernado sin tener en cuenta que los votos no eran de él. Y que, por lo tanto, una política un poco más abierta y menos vertical podría haber sido beneficiosa justamente para considerar a todos aquellos que lo votaron sin adherir a su programa
por rechazo a la alternativa. Enseguida volvemos al análisis con Rafael Mandresi de este proceso electoral acelerado por el que acaba de pasar Francia, sobre todo para, bueno, revisar los resultados que dejó el conjunto de primera y segunda vuelta de las elecciones legislativas y lo que puede venir ahora. ¿Qué tipo de gobierno se instala? Si es que se instala, si es que hay cambio. ¿Qué tipo de empantanamiento puede llegar a darse? ¿Qué posibilidades tiene Marine Le Pen y su partido de continuar creciendo? El fin de semana pasado toda Europa estaba expectante por la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, donde era posible que la extrema derecha lograra el acceso al gobierno. Finalmente eso no pasó. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió y cuál es el escenario que ahora se abre? Estamos con Rafael Mandresi examinando todo este proceso. Después de repasar esos antecedentes, Rafael, te pido que volvamos a este mes de junio, al 9 de junio, digamos, cuando Macron decide la convocatoria a elecciones anticipadas y la disolución de la Asamblea Nacional. Veamos las fuerzas en pugna. De las elecciones presidenciales de 2022 salieron 3 grandes bloques, ¿no? Salieron 3 grandes bloques. El bloque presidencial, que reúne fundamentalmente a 3 partidos. El partido presidencial propiamente dicho, o sea, el macronismo más ortodoxo, por llamarlo de alguna manera, un partido centrista y otro partido que se formó a partir de una escisión de la derecha tradicional. Otro bloque es la Agrupación Nacional, la de como tal, Marine Le Pen. La de Marine Le Pen, el viejo Frente Nacional, que es un bloque y un partido a la vez. Por eso es que como partido, le decía hace un rato, es el primer partido de Francia. Y el tercer bloque es un bloque que se conformó una alianza de partidos de izquierda que se llamó la NUPES, la Nueva Unión Popular Ecológica y Social, que reunía a Francia Insumisa, que es el partido de Jean-Luc Mélenchon, con los socialistas, comunistas, verdes, quizás alguna otra formación menor. Ese es el mapa que salió de la última elección. Ese es el mapa de la última elección, donde nadie tenía la mayoría absoluta, recordemos. Sí había una mayoría relativa muy amplia para el oficialismo, 277 si recuerdo bien. El número mágico para la mayoría absoluta son 289. Y durante estos 2 años gobernó con esa mayoría relativa que lo llevó muchas veces a forzar decisiones a través de mecanismos institucionales de los cuales dispone el Poder Ejecutivo. Y esa es la asamblea saliente, digamos. Dentro de la izquierda, Francia Insumisa, el movimiento de Mélenchon, ¿cómo se categoriza? Porque hablamos de Agrupación Nacional y la calificamos como extrema derecha. ¿Mélenchon es extrema izquierda? Yo sería cauteloso porque depende de qué entendemos por extremas en un caso o en el otro. De hecho, existe en Francia un partido de derecha que está a la derecha de la Agrupación Nacional, que se creó hace un par de años. O sea, que es más radical en ese sentido. También hay formaciones de izquierda a la izquierda de Francia Insumisa. El extremismo, en este caso, quiere decir, digamos, de los partidos que tienen cierto peso, son los que están en los extremos, en principio, opuestos. Y la Francia Insumisa tiene algunas características particulares. Por lo pronto, un líder, que eso le falta a los otros partidos de izquierda. Muy cuestionado por una serie de expresiones y de actitudes, cuestionado incluso en los últimos tiempos dentro de Francia Insumisa. Pero indudablemente, digamos, Mélenchon es un caudillo, para ponerlo en términos a la uruguaya, ¿no? Un muy buen orador, el mejor que tiene hoy la política francesa,
y una formación política que hizo su campaña electoral hacia las legislativas, poniendo mucho énfasis, por ejemplo, en la cuestión palestina, para ir a pescar votos en las comunidades musulmanas, entre otras cosas, lo cual le valió acusaciones de antisemitismo. Y allí se dio un fenómeno muy interesante, donde la extrema derecha, llamémosle de este modo, acusaba a la izquierda de lo que había sido siempre acusada, es decir, de antisemitismo o de antijudaísmo, para ser más exacto todavía, porque digamos, la agrupación nacional no tiene mucha simpatía por la población árabe y en principio los árabes también son semitas. Complicado asunto. Sí, por eso. Y lo cual hace que la configuración del nuevo Frente Popular, es decir, esta nueva versión de la Unión de la Izquierda, tenga sus problemas a la hora de acordar algo más que el rechazo a la agrupación nacional y el retiro de candidaturas, como ocurrió allí donde la agrupación nacional pudiera tener chances de ganar. Hablaste de nuevo Frente Popular. Esa fue una novedad. Sí. Ahora, después del llamado a elecciones legislativas anticipadas, se unió rápidamente toda la izquierda, ¿no? Sí, toda la izquierda se unió en 24 horas. Es decir, a partir del anuncio de la disolución el domingo 9 de junio, el otro día se anunció que la izquierda conformaba una nueva, porque aquella NUPES, aquella unión se había dislocado entre tanto, y volvió a reunirse con una diferencia, y es que en su primera versión la hegemonía de Francia Insumisa era prácticamente total. No es el caso ahora. No solo por razones electorales, porque el peso electoral relativo dentro de esas diferentes formaciones políticas de izquierda no es el mismo, sino también por cuestionamientos cada vez más fuertes a, en particular, la figura de Jean-Luc Mélenchon y sus más cercanos colaboradores y dirigentes. O sea que esto que no estaba en los pronósticos de Macron terminó ocurriendo. Tú decías, una posibilidad era que Macron especulara con que la izquierda compareciera a las elecciones dividida y eso mejorara sus chances. Pasó lo contrario, la izquierda se unió, incluso con el Partido Socialista sumando votos, ¿no? Sí, el Partido Socialista le fue muy bien en realidad en esta elección, sobre todo el resultado de la segunda vuelta, aumentó el número de diputados de manera significativa. O sea, el pronóstico, si efectivamente fue esa la hipótesis de Macron, claramente falló, porque los partidos de izquierda decidieron unirse en 24 horas. En 48 horas habían encontrado los candidatos únicos para cada una de las 577 circunscripciones. Y en 72 horas tenían su programa común. O sea, fue impresionante, a ultra velocidad que se formó esta coalición, que a la postre, por el sistema electoral francés, que, repito, no es proporcional, sino que depende de en este caso, de los retiros de candidatura que se produjeron entre una vuelta y la otra, le dieron la primer bancada. Pero vamos a explicar, antes de llegar a eso, a los números finales, vamos a explicar qué elección era esta, ¿no? Elecciones legislativas, quedó dicho, no elección de presidente. Elecciones legislativas, o sea, renovación del Parlamento, de la Asamblea Nacional, que en realidad, al igual que ocurre en el Reino Unido, y lo decíamos la semana pasada, en realidad es la realización simultánea de 577 elecciones. Exacto. Porque se elige banca por banca, ¿no? Exactamente. Es decir, hay una homología entre el hemiciclo de la Asamblea Nacional y las circunscripciones. Es decir, hay 577 bancas, 577 circunscripciones, cada circunscripción que elige una persona, que se elige, a diferencia del Reino Unido, donde allí es en una sola vuelta y con mayoría relativa, en el caso de Francia es a 2 vueltas, es decir que si alguien alcanza la mayoría absoluta en la primera vuelta, ya es elegido diputado. En caso contrario, van los 2 primeros o los 3 primeros a una segunda vuelta. Los 3 primeros porque puede pasarse a la segunda vuelta si se obtiene el 12,5% de votos del padrón, es decir, de los inscriptos, no de los que van a votar, porque recordemos que no son obligatorias las elecciones. Está bueno subrayarlo también. La participación fue muy alta, la segunda vuelta fue el 67%, es un récord en décadas.
en el caso de Francia, y esa alta participación hizo que muchos lograran ese 12,5%, y por lo tanto había una cantidad importante, casi 400 circunscripciones, o más tal vez, alguna más, pero en el entorno de 400 circunscripciones donde había 3 candidaturas. Y allí donde jugó el mecanismo de retiro. Vamos un paso para atrás. En la primera vuelta, la del 30 de junio, esa que se desarrolló simultáneamente con las elecciones internas acá en Uruguay. Sí. Agrupación Nacional de Marine Le Pen fue la más votada, efectivamente. Sí. 33%. Sí. 33%. Sí, reiteró más o menos el resultado de las elecciones europeas, pero ese 33% se mide a escala de todo el país. Uh-huh. Y justamente el asunto es proyectar, teniendo en cuenta las distintas circunscripciones, cómo puede configurarse el nuevo Parlamento. Es decir, si las encuestas tienen dificultades en Uruguay con el tema de no ser obligatorias las elecciones internas, imagínate lo que es elecciones que tampoco son obligatorias y que tienen, por otra parte, esta característica de tener que considerar 577 elecciones diferentes y tratar de dar una fotografía de lo que puede llegar a ser la distribución de bancas. Es muy complejo. Sí. Las encuestas anticipaban la posibilidad de que en la segunda vuelta llegara efectivamente Agrupación Nacional a obtener la mayoría, a obtener una mayoría que le permitiera formar gobierno. No fue eso lo que pasó, justamente, por cómo ocurrió el balotaje circunscripción por circunscripción. Porque para definir esos diputados terminó habiendo acuerdos, ¿no? Acuerdos de quienes querían frenar a Agrupación Nacional, ¿no? Exacto. Es decir, los candidatos del nuevo Frente Popular, de la Alianza de Izquierda, que no tenían chance allí donde quizá un candidato macronista sí la tuviera, y también un candidato de la Agrupación Nacional, se retiraron sus candidaturas, y lo mismo ocurrió no de manera tan sistemática, pero mayoritariamente en el sentido inverso, es decir, hubo candidatos macronistas que se retiraron, dejando el lugar para que el candidato de izquierda compitiera con el candidato de la Agrupación Nacional, donde podían llegar a ganar. O sea, cordón sanitario, distribución en cada... Un cordón sanitario distribuido en cada circunscripción, ¿no? Sí, y eso sumado a una participación alta, es decir, porque uno puede decir, bueno, mi candidato se retira o no está más, no voy a votar. Uh-huh. Sin embargo, la gente fue a votar, incluso fue a votar más que en la primera vuelta. Eso también explica el resultado, es decir, que hubo una buena transferencia de votos correspondiente a las decisiones de retiro de candidaturas. Y por lo tanto, las últimas proyecciones que daban las encuestas, que era de una mayoría relativa de la Agrupación Nacional, pero muy amplia, unos 170 diputados, terminó teniendo 143. Uh-huh. Y no solo fue desplazada del primer lugar, sino que fue relegada al tercer lugar. Y a la inversa, la coalición de izquierda terminó siendo el primer grupo parlamentario con 182 diputados. En el medio, el oficialismo, que estaba al borde del naufragio en la primera vuelta. Y sin embargo se colocó segundo. Y sin embargo salvó los muebles. Uh-huh. Salvó los muebles. ¿Fue una sorpresa? Fue una sorpresa. Porque justamente había, por un lado, lo que proyectaban las encuestas y, por otro lado, una gran incertidumbre. Pero al mediodía del domingo, dicen algunas crónicas, Agrupación Nacional en sus reuniones discutía cómo iba a repartir los ministerios, por ejemplo. Bueno, eso le jugó en contra. Porque no fue solamente el domingo, estuvieron repartiéndose cargos durante toda la semana, como dando por descontado que iban a ganar, y eso, según explican algunos analistas, es algo que no cayó muy bien en la opinión pública. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta para el final de este análisis, para la última parte de la entrevista esta mañana con Rafael Mandresi. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se resuelve este tablero político hiper complejo que dejó la segunda vuelta? ¿Tiene la respuesta, Rafael? ¡Qué desafío! Vamos a ver, enseguida lo escuchamos. A ver si está bien caracterizarte así, Rafael. Historiador, escritor, doctor en filosofía. Sí.
investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica de París. Exactamente. Historiadores, básicamente, con eso me gano la vida. ¿Analista político también? No, jamás me calificaría como analista político. Bueno, vayamos a lo que ocurrió el domingo. Decíamos en resumen los números, ¿no? El nuevo Frente Popular de Izquierda, con Jean-Luc Mélenchon como principal figura, cosechó 182 de los 577 escaños de la Asamblea Nacional. Podría sumar 12 bancas más de otros grupos de izquierda que comparecieron por su cuenta, o sea que podría llegar a 194. Segundo lugar, Juntos, la alianza de centro del presidente Macron, con 168 bancas. Tercera, Agrupación Nacional de Marine Le Pen y sus aliados, con 143 bancas. ¿Qué se hace con esto? Es una situación inédita. Esta sí es una situación inédita. Por lo menos en la historia de la Quinta República Francesa, es decir, del año 58 a la fecha. Y lo que se hace con esto, quien tenga la solución se lleva el Nobel de Ciencia Política, porque es muy complicado. En este momento el ambiente es febril. Por un lado, están conversando, yo diría negociando probablemente dentro de la izquierda para encontrar un nombre y proponerlo como primer ministro. Se dice que va a ser en el correo de la semana. O sea, un nombre que no sea Mélenchon. Porque un nombre que no sea Mélenchon. El que se anotó, el que se puso primero en la lista fue el propio Mélenchon y, como mencionábamos recién, no solamente Mélenchon despierta resistencias, por ejemplo, en el espacio del presidente Macron, si es que se piensa en una alianza de ese tipo, sino que dentro de la propia izquierda ya no es el que era. No. Y, o sea, si algo hay certidumbre, es que el primer ministro no va a ser Jean-Luc Mélenchon, como tampoco va a ser alguien de la Agrupación Nacional. Hay algunas iniciativas que algunos voceros del campo oficialista han lanzado, pero que tienen poca chance de concretarse, de formar una especie de coalición central con ellos mismos, la derecha tradicional y muy disminuida, y parte del Nuevo Frente Popular, es decir, los partidos del Nuevo Frente Popular, excepto Francia Insumisa. Esto ha sido rechazado públicamente por todo el mundo. Quiero decir, por todos los otros implicados, tanto por la derecha tradicional como por el Nuevo Frente Popular. Por lo tanto, de todos modos, el que nombra es el presidente de la República. Es decir, tiene la potestad de nombrar. De hecho, el primer ministro en funciones ayer presentó la renuncia, el presidente le pidió que se quedara hasta tanto las cosas estuvieran más o menos organizada como para poder nombrar a alguien en su lugar. Y las posibilidades son, o se conforma algún tipo de coalición, cosa que me parece poco probable, hoy por lo menos. Pero coalición implicaría cohabitación. En todo caso va a haber una cohabitación. O sea, el presidente y el primer ministro van a ser de diferentes partidos, de diferentes espacios. De diferentes espacios. Eso, si efectivamente se da esa situación, estamos en una cohabitación como ya ha habido en Francia, 3 veces en la historia. 2 veces bajo las dos presidencias, la primera y la segunda de Mitterrand, y bajo la primera presidencia de Chirac, que de hecho es un antecedente parecido a el de Chirac, que decidió, porque en caso de Mitterrand los periodos presidenciales eran de 7 años y los periodos legislativos de 5, y por lo tanto en el medio del periodo había elecciones legislativas donde podía cambiar la mayoría, y ahí se dieron esas cohabitaciones en aquella época. Lo que hizo Chirac en el 1997, fue disolver, igual que hizo Macron ahora. Le fue mal y tuvo 5 años de cohabitación con la Alianza de Izquierda. Es probable que haya una cohabitación, es posible que haya una cohabitación. Otra alternativa es que haya un gobierno minoritario, pero eso implicaría una inestabilidad muy grande. Porque ¿qué quiere decir gobierno minoritario en este caso? Que se encargue el gobierno a un primer ministro que no tiene mayoría en el Parlamento, que gobierna con una bancada minoritaria, con lo cual queda expuesto permanentemente a una moción de censura y, por lo tanto, a la caída de su gobierno, y sería una situación de gran inestabilidad. Y la tercera opción es buscar
la conformación de lo que se ha dado en llamar en la tradición a la italiana un gobierno técnico. Es decir, traer a alguien de fuera del sistema que genere, si no adhesión, por lo menos un consenso de que lo vamos a dejar llevar la cosa durante un tiempo. Fue el caso de Mario Draghi. Sí, Italia tiene unos cuantos antecedentes. Tiene muchos antecedentes, con un sistema institucional distinto, que lo hace mucho más frecuente. Por eso es que esto es inédito en Francia, porque el sistema institucional tiende a limitar este tipo de situaciones, pero en este caso se da. Y de lo que se trata es de cumplir un año en esta situación, porque la Asamblea no puede volver a ser disuelta hasta un año después de su disolución anterior. Es decir, que hasta el 9 de junio de 2025, el Parlamento que se eligió ahora en esta segunda vuelta es el que queda y no hay manera de cambiarlo. Puede haber una nueva disolución para volver a barajar y dar de nuevo, pero durante un año hay que encontrar soluciones a la situación tal como se presenta. Por el momento es difícil aventurar qué es lo que va a terminar saliendo. No hay plazos, además. No hay plazos institucionales. O sea, el primer ministro en funciones podría seguir. Podría seguir, puede... es decir, ¿cuál es la situación actual? La nueva asamblea se instala el 18 de julio, pero comienza a sesionar efectivamente el primer martes de octubre, es decir, después del receso de verano. Ajá. Por lo tanto, los tiempos políticos van hasta ahí, van hasta fines de septiembre. Con lo cual, puede seguir este gobierno administrando los asuntos corrientes durante todo el verano y dar ese plazo para negociar la sustitución con alguna nueva configuración política, pero no más allá, porque una vez que la Asamblea empieza a sesionar, el primer día pueden presentar una moción de censura que puede voltear al gobierno sin mayor problema. El primer ministro en funciones es Gabriel Attal. Un joven dirigente del macronismo. Sí. ¿Tiene él alguna posibilidad, algún proyecto político personal? Bueno, salió relativamente bien parado de todo esto, porque la tradición es que el primer ministro es el jefe de la mayoría presidencial y por lo tanto el portaestandarte de la mayoría parlamentaria. Los resultados que terminaron dándose y una campaña que hizo que todo el mundo considera buena, lo fortalecieron. Es decir, en realidad hoy el personaje político más aislado es el presidente. Más que varios de los dirigentes de su propia formación. Y entonces, ¿qué queda en la agenda del gobierno francés? Recordemos, ¿no? Hace relativamente poco, dentro del gobierno Macron, las movilizaciones de los chalecos amarillos, más recientemente las de los productores agropecuarios, en el medio las protestas muy multitudinarias en contra de la reforma del sistema previsional que llevó adelante el gobierno de Macron. Entonces, ¿cómo está el gobierno hoy en términos de economía, empleo, inflación, satisfacción de las necesidades de la población? La situación económica francesa tiene algunos datos, yo no soy para nada un especialista en estos temas, pero tiene algunos datos complicados en materia de déficit y de deuda. La situación inflacionaria volvió a cauces relativamente normales después de haber tenido un cierto pico hasta hace algunos meses. Y por lo demás, la realidad es muy heterogénea desde el punto de vista territorial, es decir, no es lo mismo un Hamburgo en una región semirural que una ciudad importante, y ni hablemos de París, lo cual explica también las diferencias en cuanto a los resultados que unos y otros obtienen electoralmente en cada lado. Entre los proyectos que estaban presentados como programas de gobierno, en dos casos, el de la Agrupación Nacional y el del Nuevo Frente Popular, por ejemplo, se plantea la derogación de la reforma previsional y el regreso a la jubilación a los 60 años. Con algunas ambigüedades que surgieron durante los debates. En el caso de la Agrupación Nacional, las cuentas de los años de retiro no cerraban muy bien aparentemente y tuvo serias dificultades para explicar cómo funcionaba su propuesta el candidato Bardella. Pero, por ejemplo, en el caso
del nuevo Frente Popular se propone un aumento del salario mínimo para llevarlo a 1.600 euros. Son esas las propuestas que han estado sobre la mesa y que habrá que ver, pero cuáles son los resultados, digamos, de las negociaciones y de los procesos políticos que lleven a la formación de gobierno, para ver cuáles son las medidas que se prevé tomar, siempre y cuando se tome alguna medida, porque una vez más puede ponerse el piloto automático durante un año, traer a un gerente, digamos así, que cumpla las funciones de primer ministro, para manejar los asuntos corrientes, y dentro de un año volvemos a disolver y vemos qué pasa. Y dentro de un año gana Le Pen. Quiero decir, estuvo la reacción después de la votación del domingo de Marine Le Pen y sus dirigentes, sus grupos asociados, ¿no? Marine Le Pen destacó, por ejemplo, que empezó con 8 diputados, saltó a 88. Exacto. Y ahora pasa a tener 143. Dijo, la marea sube, esta vez no ha sido lo suficiente, pero sigue subiendo, y en consecuencia nuestra victoria solo se ha aplazado. ¿A qué está apostando? Justamente al empantanamiento, al bloqueo, y a que haya una nueva elección en la que pase al frente. Por un lado, ese cálculo que hace Marine Le Pen, si se trata de aumentar 50 diputados, a ese ritmo llegarían a la mayoría absoluta en el Parlamento en 2039. O sea que no es tan rápido. Si la curva es lineal, no es tan rápido. En realidad, lo que apunta Marine Le Pen es a la elección presidencial de 2027. Con lo cual, visto desde ese punto, no es un tan mal resultado, porque de otro modo habría sido necesario gobernar en cohabitación durante 3 años, es decir, sufrir el desgaste de estar en el gobierno. Ella ya había dicho que no iba a ser primera ministra, iba a ser su delfín, digamos, sí. El presidente del partido, este señor Bardella, pero de todos modos era una situación no necesariamente auspiciosa para disputar la presidencia dentro de 2 años y medio. Este otro resultado la coloca como oposición, como siempre, con una bancada más potente, y por lo tanto, en la hipótesis de la candidatura presidencial, no es en realidad un mal negocio, si bien fue un golpe para la militancia. Antes del final, como un epílogo de color, ¿cómo es eso del toque celeste que tuvieron estas elecciones en Francia? Sí, hubo un episodio bastante curioso, porque entre las medidas que proponía la agrupación nacional, con la obsesión que tienen con los extranjeros, es la prohibición de la doble nacionalidad. Francesa y otra. Y el ejemplo que puso el vicepresidente del partido en una entrevista de televisión fue Uruguay, diciendo, no se puede ser francés para algunas cosas y uruguayo para otras. Y uno se dice, caramba, los uruguayos se ve que estamos invadiendo Francia porque nos hemos convertido en un peligro a los ojos de... Por supuesto que dijo Uruguay como podría haber dicho Nepal, porque en realidad en lo que se está pensando es otra cosa, y en lugar de decir marroquí o argelino o que hubiera levantado mucha polvareda, vos decís Uruguay y no genera tanto escándalo, pero fue bastante cómico. Tú quedaste tranquilo porque la alusión no era contigo. No, la alusión no es conmigo porque yo no tengo ciudadanía francesa, de modo que... Rafael tiene ciudadanía italiana, ¿no? Exactamente. No francesa. No francesa. Así que no estaba hablando de Mandrés. No estaba hablando de mí, eso está claro. Rafael, gracias por visitarnos esta mañana, gracias por todo este enfoque. Nos mantenemos en contacto. Cómo no, muchísimas gracias a ti.